Sí, bueno, bien, en relación a los pueblos originarios de Mesoamérica, de América, como sabemos hay una fuerte discusión, inclusive con trasfondos políticos acerca de cómo era la sociedad en ese entonces, ¿verdad? Y se toma en cuenta el pasado para entender, para explicar, dar una visión acerca del presente, ¿verdad? Y existen obviamente historiadores que se apegan al concepto científico para lograr entender la situación de las culturas mesoamericanas, las culturas que existían en América hace alrededor de más de 500 años, ¿verdad? Pero existe, como ya decía yo, la otra visión de fuerzas políticas o corrientes políticas que buscan una interpretación personal a modo para pues justificar sus maneras de gobernar, ¿verdad? Y para utilizar tales conceptos, tales afirmaciones como elementos para acceder al poder, para participar en elecciones y presentarse como los defensores de los derechos indígenas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues se tienen que apoyar a esas personas. Bien, así por ejemplo, entonces se utiliza este concepto de manera política del desarrollo histórico y de la situación de hace 500 años de esas civilizaciones, en el sentido de haber sido conquistadas y oprimidas, ¿verdad?, por los europeos, en este caso por España, ¿verdad?, por los españoles. Y entonces se dice que si no hubiese existido esa intervención española, pues probablemente México sería otro tipo de nación, donde se supone reinaría la felicidad, ¿verdad?, donde se supone no habría oprimidos ni opresores, ¿verdad?, porque se ha intentado fabricar una visión de que en ese pasado de hace 500 años pues existía una sociedad prácticamente perfecta, ¿verdad? Y pues que en ese entonces lo que existía era un paraíso conformado por personas de mucha bondad, o sea, por personas muy buenas e inteligentes. Así se habla de la sociedad, ¿verdad? No se explica exactamente la estructura social que se tenían esas sociedades. Simplemente se afirma de que, bueno, eran grandes, se dice grandes arquitectos, grandes agricultores que estaban en contacto con la naturaleza, que respetaban la naturaleza, que pues dieron origen a la civilización mexicana. Bueno, que todo era felicidad, ¿verdad? Que no había contradicciones de ninguna índole en ese entonces, cosa totalmente falsa y absurda. De acuerdo a los datos históricos que se tienen acerca de los estudios realizados por antropólogos, sociólogos y diversas ciencias aplicadas para entender la historia, se sabe que en primer lugar eran civilizaciones que estaban divididas en clases, ¿verdad? Es decir, había opresores y oprimidos, tal y como
se utiliza el término en estos momentos, ¿verdad? El término actual, después de 500 años. Había opresores y oprimidos. El otro punto de que son los pueblos originarios, y en este caso se le atribuye la originalidad principalmente al pueblo azteca, ¿verdad? A los mexicas se dice que pues, son los pueblos originarios de donde surge la nación mexicana, cosa totalmente falsa, porque se sabe, de acuerdo a los datos de la historia, de que antes de los mexicas en México se habían desarrollado civilizaciones de gran valía, ¿verdad? Como la llamada tolteca, ¿verdad? Y que cuando llegaron los mexicas aquí ya había desaparecido y lo único que quedaba eran las ruinas de sus ciudades y sus templos, ¿verdad? Es decir, que cuando los mexicas llegan al Valle de México, pues ya existían civilizaciones. Ahí estaban los tlaxcaltecas, los chichimecas, los otomíes, ¿sí? Los toltecas habían desaparecido. Y los mexicas llegan del norte, ¿verdad? Desde allá llegan su origen está en el norte, ¿verdad? Y llegan a colonizar el Valle de México. Y se dice que con la llegada de los españoles, cuando los españoles llegan, la civilización mexica rondará alrededor de los 300 años de estancia en el Valle de México, apenas, ¿verdad? Mientras que otras civilizaciones ya tenían aún más tiempo aquí en el Valle de México, allí en el Valle de México. Y el dato, obviamente, de mayor relevancia para explicar eso es el caso de los toltecas, que una civilización que alcanzó un gran esplendor, pero cuando llegaron los españoles, los mexicas, esa civilización tolteca ya había desaparecido y lo único que se conoce pues son lo que los mexicas o otras tribus del Valle de México hablan acerca de los toltecas, ¿verdad? Y la evidencia de sus ciudades que quedó, Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Que queda como testigo de su existencia, pero ya habían desaparecido. El otro detalle de los pueblos originarios, pues la teoría dice, o al menos así se ha entendido y así lo dice la evidencia, de que pues la humanidad realmente se inició en África, ¿verdad? En alguna parte de África y que de ahí a través de migraciones se trasladaron hasta el estrecho de Bering, cruzaron el estrecho de Bering y lograron llegar a América, ¿verdad? Entonces se entiende que lo que ya estaba desde muchos miles de años antes de la llegada de los mexicas, pues seguramente provenían del suelo europeo, ¿verdad? Pero pues llegaron a Mesoamérica y ahí alcanzaron su máximo desarrollo. Y que seguramente los propios mexicas, pues quizás venían vagando desde entonces, desde África, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vagaron? ¿Quién sabe? Y se establecieron en el norte, en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Y después de estar un buen tiempo allá, en el norte, que algunos, según la historiografía indígena, el lugar de las 7 cuevas, ¿verdad? Que es un estado norteamericano, y como eran nómadas estos mexicas, principalmente, y ante la situación, las condiciones climáticas desérticas del lugar donde estaban allá en Estados Unidos, pues siguieron emigrando hacia el sur hasta llegar al Valle de México, donde se establecen. Entonces eso de la originalidad, de ser los pueblos originarios, de toda la civilización mesoamericana, pues está entredicho, ¿no? Para el caso de los aztecas, como ya decía yo, cuando llegan ellos, ya había civilización, había tlaxcaltecas, otomíes,
purépechas, etcétera, ¿no? Grandes mayas, grandes civilizaciones. Bien, entonces, ese es el primer punto que queda fuera, ¿verdad? En cuanto a considerar pueblos originarios, ¿verdad? No tienen, por decirlo así, originalidad alguna, ¿verdad? Sino que la originalidad proviene de distintos pueblos que ya estaban establecidos en Mesoamérica y no de los mexicas. Entonces los mexicas llegan, se dice, y durante esos 300 años que duró su estancia antes de la llegada de los españoles, pues logran establecerse como una civilización dominante, ¿verdad? Porque logran aliarse con otras tribus. Llega un tiempo de adaptación, ¿verdad? En que no, pues, podríamos decirlo, no eran grandes civilizaciones, ¿verdad? Ni dominaban la zona. Eso fue un producto de, pues a lo mejor de 100, 200 años de estancia aquí, hasta convertirse en dominadores de la zona, ¿verdad? Pero en alianza con otras tribus. De ahí se forma la Triple Alianza, ¿no? Lo que llamamos Triple Alianza, que se alían con Texcoco y con otro que no recuerdo, tribu, para dominar al resto de las tribus que existían en México, a los mayas, chichimecas, etcétera, ¿no? Y tratar de dominar a los tlaxcaltecas también. Pero bueno, en el aspecto social, la sociedad mexica estaba conformada por clases sociales. Estaban los emperadores, estaban los sacerdotes, estaban los guerreros, y estaba lo que se podría llamar el pueblo, como ahora se le concibe, ¿no? La gente de abajo, la gente que trabaja para mantener al reino, ¿no? Para mantener, pues, a los jerarcas, para mantener al ejército, a los sacerdotes, ¿sí? Al emperador, es decir, al dirigente mayor, ¿no? que los mandaba. Y además para hacer la guerra a otros pueblos, oprimirlos y obtener tributo de otros pueblos para poder mantenerse. Esa era la situación de la sociedad en ese entonces. Internamente en los mexicas había división de clases y externamente oprimían por medio de las armas a otros pueblos, de tal manera que estaban en constante conflicto principalmente con los tlaxcaltecas, que al parecer fueron los únicos que lograron no dejarse dominar por los aztecas, pero esto lo lograban gracias a guerras continuas que se establecían entre ellos, ¿verdad? Entre ellos mismos, donde prácticamente pues no había vencedores, estaban parejos en la correlación de fuerzas, y por lo tanto ni los mexicas lograban dominar a los tlaxcaltecas, ni los tlaxcaltecas lograban dominar a los mexicas, ¿no? Pero estaba esa cuestión de la guerra. Sin embargo, había otros pueblos más débiles que eran vasallos de los mexicas y que eran tributarios de los mexicas y que se les aplicaban reglas extremas para que cumplieran con los tributos, ¿verdad? Y castigos, ¿sí? Así que los mexicas también practicaban en ese sentido lo que se llaman las guerras floridas, ¿no? Para ir a apresar guerreros de otras tribus, ¿verdad? Y mandarlos al sacrificio, de acuerdo a sus tradiciones, a su religión. Así se dedicaban a hacerlo los mexicas, y oprimían a otros. Y dentro de su sociedad misma, como ya dije, había oprimidos. De tal manera que la lógica es entonces, si no hubiesen llegado los españoles, de todos modos hubiésemos tenido la cuestión de la división social en clases. En estos momentos seguiría existiendo opresores y oprimidos, así como lo manejan políticamente algunos que se dicen de izquierdas, algunos personajes por cuestiones políticas, ¿verdad? Es decir, que esos
indígenas que supuestamente fueron oprimidos por los españoles y que debido a que los españoles no lograron progresar y que debido a la causa de la opresión española siguen en la pobreza, es una falacia, ¿verdad? Puesto que ya había diferencia de clases en el reino mexica. Había pobres, por decirlo así, había ricos, y eso se hubiese seguido manteniendo sin necesidad de haber llegado los españoles a territorio mexicano, a territorio mesoamericano, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, no hay ninguna razón para distorsionar así la historia y decir que fueron oprimidos y que los indígenas siguen en una guerra continua, ¿verdad? Una lucha continua por liberarse de la opresión española, ¿verdad? Y que debido a la opresión española se sigue en la pobreza y que debido a la opresión española son oprimidos, son víctimas, ¿verdad? Y por lo tanto necesitan de un protector, de un defensor que ahora los defienda, ¿sí? De que les restaure la libertad y de todo lo que le quitaron, y que la pobreza se explica porque los españoles oprimieron a estas personas, ¿verdad? ¿Sí? Totalmente falso, y totalmente falso por lo que ya dije. Independientemente de españoles o no españoles, ya eran oprimidos, la mayoría, el 90% de la población mexica eran oprimidos, y el resto de las tribus que no eran mexicas, pero que estaban asediadas por los mexicas, que eran grandes guerreros y que les pedían tributos, estaban siendo explotadas por los mexicas, ¿no? Por los militares mexicas, por los sacerdotes mexicas y por los dirigentes mexicas, ¿no? Los emperadores, los que mandaban, ¿verdad? La clase alta, la élite, ya dominaba a esos pueblos y misericordiamente los explotaba. De tal manera que eso seguramente no hubiese cambiado esa relación de clase. Y tan es así que los dirigentes, todo el que aspiraba a dirigir o era seleccionado para dirigir al pueblo mexica, pues será seleccionado en base al linaje, ¿verdad? Al linaje de emperador. Tenía que provenir de emperadores, de familia de emperadores, ¿verdad? Igual los sacerdotes, igual los guerreros. Prácticamente, podríamos decirlo así, era una situación de clase inamovible. Entonces, el artilugio que utilizan estos políticos para intentar ganar simpatía ante los indígenas, diciéndoles que ahora sí son defendidos sus derechos y que la lucha continúa, ¿verdad?, por la liberación de esos indígenas, es pura farsa, es pura cuestión política, ¿verdad? Porque en los hechos, en la realidad, actualmente, los indígenas son iguales de despreciados por los gobiernos. Hablan bien de ellos para exigirles el voto, pero cuando se está en el poder no se les atienden sus necesidades y están ahí abandonados, ¿sí?, desamparados. ¿Sí? Simplemente veamos el sexenio pasado, donde se supone que los líderes que llegaron hablaban mucho de esta cuestión indigenista y defensores del indigenismo, pues les quitaron las medicinas, desaparecieron el sistema de salud, ¿sí? Nunca defendieron a los desplazados por la violencia, ¿verdad? No les restituyeron las tierras, al contrario, fueron expulsados algunos de sus tierras para construir disque proyectos grandiosos, ¿verdad? Así en la península de Yucatán se le quitó las tierras a indígenas, ¿verdad? A pesar de que estaban en contra de lo que se llama el Tren Maya, se les obligó a vender sus tierras al precio que el gobierno fijó, es decir, se les expropió esos terrenos, pero no se les llevó educación, no se les llevó salud, no se les defiende ante la violencia. Ante las bandas criminales no se les defiende, ¿verdad? No se les da seguridad, ¿sí?
Sin embargo, en el rollo político, pues, se dice que se les quiere mucho y se les defiende mucho, ¿verdad? Y que es una cuestión histórica de su defensa. Así se maneja, ¿no? Y por lo tanto pues se fabrican enemigos de hace 500 años y se dicen si estamos igual. Es porque han saqueado al país, ¿verdad? Extranjeros. Es porque oprimieron los españoles al pueblo indígena y los sumieron en la pobreza. Los explotaron. Y así distraen la situación actual, donde siguen siendo explotados estos indígenas, ¿verdad? Por los actores políticos actuales, ¿verdad? Y económicos actuales, actores políticos económicos actuales siguen siendo explotados. Igual, si planteamos esa regla, sigue siendo igual el mismo problema. Ya no están los que llegaron hace 500 años, están otros y siguen explotándolo, ¿verdad? Y como yo ya decía, ni siquiera se necesitaba que llegaran los españoles a explotarlos. Que llegaron los españoles y, pues sí, explotaron a la gente cuando llegaron, pero de igual manera estaban siendo explotados por las propias razas internas aquí, es decir, por los propios paisanos, ¿no? Y hubiesen seguido, por la cuestión de clases, siendo explotados hasta el día de hoy, si no hubiesen llegado los españoles, la propia. No sabemos de qué manera hubiera cambiado si los tlaxcaltecas hubiesen logrado conquistar a los mexicas, ¿sí? O los mexicas logran oprimir a los tlaxcaltecas de más tribus, pero la situación de clases decía que había pobres y ricos y explotados. Y esa situación no hubiese cambiado de ninguna manera, ¿verdad? Seguiríamos en la misma cuestión, en la misma problemática que ahora políticamente, para ganar votos, para ganar simpatía, se acusa unívocamente, unilateralmente a los españoles, ¿verdad? Y al pueblo indígena, los indígenas, sin tomar en cuenta sus relaciones sociales de clase, se dice pues que eran muy buenos, que todo era felicidad en ese entonces y por lo tanto tendría que seguir siendo hoy todo felicidad si los españoles no hubiesen llegado, ¿verdad? Esa es una gran mentira.